Jueves de la segunda semana de Adviento, solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 48. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy estamos de fiesta, porque el día de hoy estamos celebrando la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Esa aparición que realizó en el Tepeyac y que fue una gran bendición, no solamente para todas las Américas, sino incluso para Europa, porque fue a partir de ese acontecimiento donde pudiéramos decir se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos y se reconoció como ser humano la dignidad de todo humano sobre este planeta. Recordemos que antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, la esclavitud y se veía a los indígenas todavía como si eran seres humanos o no. Pero a partir de que sucedió esta aparición, inmediatamente en las universidades y en las cátedras de Europa se dijo y se corrió la voz: la Madre de Jesucristo ha aparecido vestida de indígena, así que no se hable más. Los indígenas son hijos de Dios y tienen los mismos derechos que nosotros. Por eso inmediatamente en la fe católica quedó abolida la esclavitud e inmediatamente se reconoció la dignidad de cada ser humano, sin importar el sexo, sin importar el color, la nacionalidad, el idioma, porque incluso la Virgen María en esa aparición no habló ni siquiera español, mucho menos habló hebreo, habló náhuatl, propio del indígena. Antes de seguir hablando de la Virgen María en su advocación de Guadalupe, quiero leer el Evangelio el día de hoy, porque creo que este Evangelio también nos puede dar mucha luz en cómo el día de hoy nosotros estamos celebrando esta fiesta. Y dice así: En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno». ¿Cómo así? ¿Viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador». Este texto me gusta mucho y me gusta mucho reflexionarlo precisamente bajo esta óptica del acontecimiento guadalupano, que es mucho más allá que la sola estampación de la imagen. Hace poco en Relevant Radio alguien me preguntó, John Mario me preguntó: «Padre, para usted como sacerdote, ¿qué significa la Virgen de Guadalupe?». E inmediatamente, sin pensarlo dos veces, inmediatamente pensé, es el ejemplo de la evangelización.
Es así como nosotros los sacerdotes deberíamos de llevar el evangelio, inculturándonos, hablando en el idioma que la gente habla, y no solamente verbalmente, sino todo lo que implica vestirnos como la gente viste, trabajar como la gente trabaja. El Papa Francisco lo dijo de una manera muy hermosa: oler a oveja. Porque no podemos hablar del evangelio, o mejor dicho, no podríamos evangelizar si no nos metemos adentro de la cultura para poder hablar el mismo idioma. La Virgen María en esta advocación de Guadalupe es el ejemplo más claro que tenemos de inculturación y de evangelización. No cabe duda que María siempre ha sido una persona que ha llevado al evangelio, que ha llevado a Jesús. Desde el momento en que ella lo recibe en su seno, siempre la vemos en esa actitud de llevar a Jesús al necesitado. Lo vemos, por ejemplo, en el momento en que le dice: aquí la esclava del Señor. Lo vemos cuando va a servir a su prima Isabel. Un solo saludo fue capaz de que Isabel quedara llena del Espíritu Santo, y como dice el Evangelio, a gritos Isabel empezara a decir: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú que has creído, bendito el fruto de tu vientre. A gritos dice el Evangelio, así como México a gritos hoy dice: viva la Virgen de Guadalupe. Pero no solamente llevó María a Jesús a su prima Isabel, sino que también lo vemos en las bodas de Caná. Cuando está faltando el vino y con todo lo que eso significa en una boda, María intercede a su hijo, hace que Jesús se haga presente, está presente en el primer milagro de Jesús por intercesión de ella. E incluso en el momento, pudiéramos decir, crucial, donde Jesús está redimiéndonos, María está ahí de pie ante la cruz. Y con mucha razón, Jesús en ese momento histórico decide entregarle a María, a su mamá, a todos nosotros como hijos de ella. Y Jesús ahí en la cruz, después de estar derramando su sangre por nosotros, nos da ese regalo, a ella como nuestra madre. Pero también la vemos presente el día de Pentecostés. Claro, la llena de gracia, la que hizo que Isabel quedara llena del Espíritu Santo con un solo saludo. ¿Cómo no iba a estar presente en medio de la iglesia el día de Pentecostés? ¿Y cómo no va a estar presente a lo largo de la historia si ella es nuestra madre, si ella es la quejaritomene, la llena de gracia, la siempre llena de gracia? Ella es el ejemplo de lo que es la verdadera evangelización. En Isabel queda claro, ella va a servir. La evangelización es un servicio al pueblo. En la advocación de Guadalupe queda claro, camina con el pueblo, se hace parte del pueblo. Ahora, las palabras que María expresa ahí en el Tepeyac son palabras que tenemos nosotros que seguir escuchando. En esa entrevista que me hicieron, la segunda pregunta fue: Padre, ¿y para usted como mexicano, qué significa la Virgen de Guadalupe? Tengo que decir que en esta ocasión sí tuve que pensar algunos segundos. Para mí como mexicano, ¿qué significa? Bueno, significa que ella es quien me enseñó quién es el verdadero Dios por quien se vive. Históricamente, como nación, como pueblo, recordemos que los aztecas tenían dioses y que estos dioses exigían sangre humana. El pueblo, los demás pueblos ya estaban cansados de esos dioses, no los querían. Llegan los españoles y prometen un nuevo Dios que no va a exigir sangre. Pero si tú no aceptabas este Dios, te caía el golpe de la espada.
Entonces, por un lado, los indígenas estaban un poco traicionados, cansados de sus dioses que los oprimían, pero no entendían aquel Dios amor que si no lo confesabas, te caía el golpe de la espada. Y que además venían a explotar a nombre de ese Dios. Lo que no logró la espada, lo que no logró la fuerza de un ejército, lo vino a lograr el toque maternal de una madre, de una mujer, María. Cuando ella se presenta suave y delicada como una flor en invierno, así ella, en medio del invierno que estaba sufriendo el pueblo, se presenta como una nueva primavera, como la primavera que no va a tener ocaso. Pero ella no se presenta como Dios. Ella se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta, porque María es la madre del verdadero Dios. Ella viene a presentarnos al verdadero Dios. ¿Qué significa María? ¿Qué significa la Virgen de Guadalupe para un mexicano? Es la que nos ha enseñado a rezar. Es la que nos ha presentado a Jesús. Es la que pudo hacer que el Evangelio fuera accesible a nosotros. Es la que dio identidad a una nación y sigue dando identidad a todo el pueblo. El día 12 de diciembre, el día de hoy, aquí no hay razas, no hay estratos sociales. Incluso puedo decirlo que ni siquiera hay religiones, porque todos acudimos a ella, porque reconocemos que gracias a ella México es una nación. Reconocemos que gracias a ella nosotros conocimos al verdadero Dios por quien se vive. Ella vino a predicarnos a su Hijo. Ella vino a traernos el Evangelio de vida. Ella es la que viene a mostrarnos el verdadero Dios. Hoy sería interesante que nosotros pudiéramos preguntarnos un momento, ¿qué tanto estoy entendiendo yo el mensaje guadalupano? Cuando yo estaba en la diócesis de Saltillo, en México, en Coahuila, me extrañó mucho ver que estábamos en el santuario y me dice una persona, yo era seminarista, me dice, mira, aquellos que están entrando pertenecen a la iglesia fulana de tal, no católica, de esas iglesias interdenominacionales. Y qué bueno, me alegré mucho que ellos pudieran reconocer a aquellos que entraban y a aquellos que estaban entrando al santuario, que no eran católicos, eran guadalupanos, doblaban sus rodillas, oraban un momento. Y es que aunque entre los hijos nos peleemos, cuando se trata de celebrar a la mamá, ahí todos somos hermanos. La pregunta sigue siendo, ¿será acaso que solamente el día de hoy nosotros podemos experimentar paz como nación? ¿O que acaso solamente el día de hoy para todas las Américas, no solamente para México, porque ella es la emperatriz de las Américas? ¿Será acaso que solamente el día de hoy es cuando podemos ir con ella? ¿Que solamente el día de hoy es cuando podemos orar al Padre como hermanos? ¿No será que el día de hoy ella todavía nos sigue diciendo, hey, se están olvidando del verdadero Dios por quien se vive? Ella es quien nos enseña y quien nos lleva al Padre. Ahora, habrá alguien que quizás tenga todavía como miedo y decir, pero es que mi fe, Jesús, siento que cuando le rezo a ella, le estoy quitando lugar a Dios. Nada de eso. Si leemos detenidamente el Evangelio, dice así, en el versículo 41 del primer capítulo de San Lucas, cuando Isabel escuchó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno y dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. María te da el Espíritu Santo. Isabel queda llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, dice el Evangelio, a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre. Si no queda todavía claro, más adelante, ¿verdad? Cuando María está hablando de lo que Dios ha hecho en ella, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48, dice así, María está alabando, desde el versículo 47 lo leo y dice así. Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María no se queda con ninguna alabanza para ella. Isabel, en cierta manera, ¿verdad? Le da un homenaje a María, bendita tú. Y María toma eso y se lo lleva a Dios. Dice, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Y continúa diciendo, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Hoy nosotros seguimos diciéndole a María, eres bienaventurada, eres feliz, bendita eres tú y bendito es el fruto de tu vientre, quien es Jesús. Y así como en aquel entonces seguimos pidiendo la intercesión de María. No tengas miedo, María no te va a quitar nada, al contrario, se lo lleva a Jesús. Piensa en esto, y ya estamos pronto a celebrar la Navidad. Cuando aquellos sabios de Oriente le regalaron a Jesús oro, incienso y mirra, Jesús era un bebé. La pregunta es, ¿quién cuidó de esos regalos? María, la mamá. Seguramente, si tú le llevas un regalo a Jesús o a María, será ella quien se lo dé a Jesús. Será ella quien cuide esos regalos para Jesús. Todavía más, ¿tienes algún miedo en tu corazón? Lee el Evangelio. José también tenía miedo. Y dice el Evangelio que en sueños Dios le dijo a José, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que le ha sucedido a ella es obra del Espíritu Santo. No temas, pudiéramos decir, no temas tomar a María de Guadalupe como reina de tu casa, porque lo que a ella le ha sucedido es obra del Espíritu Santo. Lo que sucedió en aquel entonces, no cabe la menor duda, fue obra de Dios. Fue lo que le dio libertad e identidad al pueblo. Ella es quien te presenta al verdadero Dios por quien se vive. Hoy preguntémonos, ¿hemos recibido al verdadero Dios por quien se vive? Y este Dios, el Dios que María nos ha venido a presentar, el verdadero, el único Dios por quien se vive, que sea Él quien en esta fiesta de Guadalupe nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo una vez a una mujer a quien yo visité. Estaba celebrando, no mentira, ella vino a la iglesia. Estábamos en el 10 de mayo, el Día de las Mamás. Y le digo a esa mujer que había venido a la iglesia ya en la tarde, y le digo, ¿cómo estás? Y dice, yo un poco cansada porque todos mis hijos vinieron a verme. Y le digo, pues has de estar muy feliz. Y ella dice, en realidad no, me da un poco de tristeza y nostalgia. Le digo, ¿por qué? Y dice, porque es el único día donde mis hijos se acuerdan de mí. Hermano, espero que eso no nos suceda a nosotros, en donde el día de hoy sea el único día que nos acordemos de ella. Ella es nuestra madre, porque así lo quiso Jesús, y ella está para llevarnos a Jesús. Que así como en las bodas de Caná, ella dio una instrucción, sigue siendo el mismo mandamiento que nos da a ti y a mí. Hagan lo que Jesús les diga. Que tengas un excelente día.